Vivimos dentro de un mundo que damos por hecho. Nos levantamos guiados por un reloj, organizamos nuestra vida en horarios, trabajamos por números, usamos dinero que no tocamos y obedecemos reglas que casi nunca cuestionamos. Todo esto parece normal, lógico, inevitable. Pero hay algo curioso, nadie nos explicó realmente cómo se construyó este mundo ni por qué funciona de esta manera, y aún así aceptamos sus reglas como si siempre hubieran existido, como si no hubiera otra forma posible de vivir. El mundo moderno no apareció por accidente ni es el resultado natural de la evolución humana. Es la consecuencia de ideas específicas, decisiones tomadas hace siglos y estructuras que se fueron imponiendo poco a poco hasta volverse invisibles. La forma en la que entendemos el tiempo, el trabajo, el progreso, la educación y el poder no siempre existió. Antes de los relojes, antes de los estados, antes del dinero moderno y de las escuelas, el ser humano pensaba distinto, vivía distinto y tomaba decisiones de otra manera, guiado más por el entorno inmediato que por sistemas abstractos diseñados para organizar, medir y controlar la vida cotidiana, muchas veces sin detenerse a reflexionar sobre ello. En este video no vamos a buscar culpables ni teorías ocultas. Vamos a algo más profundo y más importante. Vamos a entender las ideas que construyeron el mundo en el que vivimos, esas ideas tan arraigadas que hoy ya no las vemos, pero que influyen silenciosamente en cada decisión que tomamos a lo largo del día y de nuestra vida. Cuando termines este video, el mundo seguirá siendo el mismo, pero tu forma de mirarlo habrá cambiado. Porque comprender cómo se construyó el sistema es el primer paso para dejar de vivir en automático. Esto es Conocimiento al Día, y hoy vamos a empezar a entender el mundo moderno desde su raíz más profunda. Y comprenderlo es una forma silenciosa de despertar. Un mundo sin sistemas. Antes del mundo moderno, el ser humano no vivía dentro de sistemas abstractos que organizaran cada aspecto de su existencia. No existían horarios rígidos, calendarios universales ni estructuras que dividieran la vida en bloques artificiales. El tiempo no se medía con relojes, sino con la luz del día, el clima, las estaciones y el ritmo natural del cuerpo. Dormir, trabajar, desplazarse y descansar no eran actividades separadas por normas, sino partes de un mismo flujo continuo de vida. Las comunidades humanas eran pequeñas y profundamente conectadas con su entorno inmediato. La supervivencia dependía de la observación, la memoria colectiva y la experiencia directa transmitida entre generaciones. No existía una idea clara de productividad ni de eficiencia como las entendemos hoy. Lo importante no era hacer más en menos tiempo, sino mantenerse con vida, proteger al grupo y adaptarse a los cambios del entorno. La vida no se organizaba en metas lejanas, sino en necesidades presentes. En ese mundo, la identidad no se construía a partir del trabajo, el estatus o la acumulación. Una persona era parte de un clan, de una familia ampliada, de una comunidad que compartía riesgos y responsabilidades. El valor individual no dependía de títulos, dinero o logros medibles, sino del rol que cada uno cumplía dentro del grupo. Vivir no era competir ni producir constantemente, era adaptarse, colaborar y sobrevivir juntos. El entorno no era algo que dominar ni explotar, sino algo con lo que convivir. La naturaleza imponía límites claros y visibles, y esos límites eran aceptados como parte de la vida. No existía la ilusión de control total ni la idea de progreso constante. Existía, en cambio, una relación directa entre el ser humano y su realidad inmediata, una forma de vivir en la que casi todo tenía un sentido práctico y compartido. El tiempo antes de ser una idea. Durante la mayor parte de la historia humana, el tiempo no fue entendido como una entidad independiente ni como un recurso que pudiera perderse o ganarse. No existía como una idea abstracta separada de la experiencia cotidiana. El tiempo se vivía, no se pensaba. Estaba ligado a los ciclos naturales, a la salida y la puesta del sol, a las estaciones, al crecimiento de las plantas y al desgaste del cuerpo humano. Las personas no se preguntaban qué hora era, sino qué estaba ocurriendo. El día comenzaba cuando amanecía y terminaba cuando la luz desaparecía. Las actividades no seguían horarios exactos, sino ritmos naturales. Se trabajaba mientras el cuerpo resistía y se descansaba cuando la oscuridad o el cansancio lo imponían.
El paso del tiempo no se medía con precisión, se sentía a través del cambio. En este contexto, el tiempo no ejercía presión psicológica. Nadie vivía con la sensación constante de llegar tarde o de desperdiciar minutos. El futuro no se concebía como una carrera que debía optimizarse, sino como una continuidad incierta del presente. Las expectativas eran limitadas y eso reducía la ansiedad por controlar lo que aún no había ocurrido. La memoria y la repetición cumplían un papel central. Los eventos importantes se recordaban por lo que significaban, no por cuándo ocurrieron exactamente. Un nacimiento, una sequía o una migración marcaban el paso del tiempo más que cualquier número. Antes de convertirse en una idea abstracta, el tiempo era simplemente el fondo silencioso sobre el cual transcurría la vida humana. Cuando el tiempo se convierte en dinero. Hubo un momento clave en la historia en el que el tiempo dejó de ser únicamente una referencia social y pasó a transformarse en un valor económico. Este cambio no ocurrió de golpe, pero se consolidó con el surgimiento de sistemas productivos cada vez más complejos. El tiempo comenzó a medirse no solo para organizar la vida, sino para calcular rendimiento, eficiencia y beneficio. A partir de entonces, cada unidad de tiempo adquirió un precio. Con la expansión del trabajo asalariado, el tiempo personal empezó a intercambiarse por dinero. Ya no se pagaba únicamente por lo que una persona hacía, sino por cuánto tiempo permanecía trabajando. Horas, jornadas y turnos se convirtieron en unidades económicas. El tiempo dejó de pertenecer completamente a quien lo vivía y pasó a ser negociable. Esta transformación alteró profundamente la relación entre las personas y su propia existencia cotidiana. Bajo esta lógica, perder tiempo equivalía a perder valor. Descansar demasiado, detenerse o no producir durante ciertos periodos comenzó a verse como un desperdicio. El reloj se volvió una herramienta central del sistema económico. Cada minuto podía ser contabilizado, optimizado y, en última instancia, explotado. El tiempo empezó a presionar desde afuera, marcando ritmos que ya no dependían del cuerpo ni del entorno natural. Este nuevo significado del tiempo cambió la forma en que las personas se percibían a sí mismas. La vida empezó a fragmentarse en bloques productivos y no productivos. El valor personal comenzó a asociarse con la capacidad de aprovechar el tiempo, de no detenerse y de mantenerse siempre activo. Desde este punto, el tiempo dejó de ser solo una medida o una norma, se convirtió en una moneda invisible que gobierna la vida moderna. Cuando el poder deja de ser personal. Durante gran parte de la historia humana, el poder no existía como una estructura abstracta. Se ejercía de forma directa, visible y limitada. Los líderes eran conocidos, vivían dentro del grupo y estaban sujetos a sus mismas condiciones. Su autoridad dependía del respeto, la experiencia o la fuerza, pero rara vez se separaba por completo de la comunidad que los rodeaba. El poder era cercano y, en muchos casos, temporal. Esto comenzó a cambiar cuando las sociedades crecieron en tamaño y complejidad. A medida que aumentó la población, ya no fue posible organizar la vida colectiva solo a través de relaciones personales. Surgió entonces la necesidad de crear sistemas que funcionaran incluso cuando las personas cambiaban. El poder empezó a trasladarse desde individuos concretos hacia estructuras más estables, normas, cargos, jerarquías y funciones definidas. En ese momento nace el poder organizado. Ya no depende exclusivamente de quién es la persona, sino del lugar que ocupa dentro de un sistema. Obedecer deja de ser una elección basada en vínculos personales y pasa a ser una obligación impuesta por reglas impersonales. La autoridad se vuelve abstracta, pero también más duradera. Aunque quienes mandan cambien, el sistema permanece. Este cambio tuvo consecuencias profundas. El poder dejó de percibirse como algo negociable o cercano y comenzó a sentirse distante, incluso invisible. Las decisiones que afectan la vida cotidiana ya no siempre provienen de alguien conocido, sino de instituciones, leyes o mecanismos que no se ven, pero que se sienten. Así, el poder organizado se convierte en una fuerza constante que ordena, limita y dirige la vida social desde fuera del individuo. La educación como estructura. Con el surgimiento del poder organizado, la educación dejó de ser una transmisión informal de conocimientos y pasó a convertirse en una estructura deliberada.
Durante siglos, aprender había sido un proceso integrado a la vida cotidiana, se aprendía observando, repitiendo y participando en las actividades del grupo. No existía una separación clara entre vivir y aprender. Sin embargo, con el tiempo, la educación comenzó a institucionalizarse. Este cambio no fue casual. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, surgió la necesidad de formar individuos que pudieran adaptarse a normas, roles y jerarquías específicas. La educación empezó a organizarse en espacios definidos, con contenidos seleccionados, tiempos establecidos y métodos uniformes. Aprender dejó de ser una experiencia espontánea y pasó a ser un proceso guiado desde arriba. Dentro de esta nueva estructura, el conocimiento ya no se transmitía únicamente para sobrevivir o comprender el entorno, sino para encajar en un sistema. Se enseñaba que debía saberse, cómo debía pensarse y, en muchos casos, que debía aceptarse sin cuestionamiento. La educación se convirtió en una herramienta para estandarizar comportamientos y crear previsibilidad social. Este modelo permitió avances importantes, pero también introdujo límites claros. Al estructurar el aprendizaje, se redujo el espacio para la exploración libre y la diversidad de pensamiento. La educación empezó a cumplir una doble función: transmitir conocimientos útiles y, al mismo tiempo, formar individuos compatibles con el orden establecido. Así, más que un simple proceso educativo, se transformó en una pieza fundamental del funcionamiento del poder moderno. La fábrica como modelo social. La revolución industrial no solo transformó la forma de producir bienes, transformó la forma de organizar a las personas. Con la aparición de las fábricas, el trabajo dejó de integrarse de manera flexible a la vida cotidiana y pasó a concentrarse en espacios cerrados, con horarios estrictos y tareas repetitivas. La fábrica se convirtió en un nuevo centro de la vida social, y con ella surgió una disciplina completamente distinta. Dentro de este modelo, el tiempo ya no pertenecía al trabajador. Cada jornada estaba fragmentada en horas exactas, controladas por relojes y supervisores. La puntualidad, la regularidad y la repetición se volvieron valores fundamentales. No se trabajaba cuando el cuerpo estaba listo ni cuando la tarea lo requería, sino cuando el sistema lo indicaba. El ritmo humano fue subordinado al ritmo de la máquina. La fábrica también introdujo una jerarquía clara y visible. Órdenes, supervisión constante y sanciones por desviarse de la norma formaban parte del funcionamiento cotidiano. Aprender a obedecer no era opcional, era una condición para conservar el empleo. Este entorno no solo producía bienes, sino comportamientos, disciplina, sumisión y adaptación a reglas externas. Con el tiempo, este modelo trascendió los muros de la fábrica. La lógica industrial comenzó a influir en otros ámbitos de la vida, desde la educación hasta la organización del tiempo libre. La fábrica no fue solo un lugar de trabajo, se convirtió en un modelo de cómo debía organizarse la sociedad moderna, basada en la obediencia, la repetición y el control del tiempo humano. El exceso de información. En la sociedad moderna, la información dejó de ser un recurso escaso y pasó a convertirse en un flujo constante e ininterrumpido. A diferencia del pasado, donde acceder al conocimiento requería tiempo y esfuerzo, hoy la información está disponible de manera inmediata y en cantidades abrumadoras. Este cambio alteró profundamente la relación entre las personas y la verdad. El problema ya no es la falta de información, sino su exceso. Noticias, opiniones, datos y estímulos compiten permanentemente por la atención. En este contexto, comprender se vuelve más difícil que simplemente recibir información. La rapidez con la que los contenidos se consumen deja poco espacio para la reflexión, el análisis profundo o la verificación. Saber algo no implica necesariamente entenderlo. Los medios de comunicación y las plataformas digitales amplifican este fenómeno. La información se presenta fragmentada, simplificada y, muchas veces, descontextualizada. Lo importante no siempre es lo que es verdadero, sino lo que logra captar atención. La velocidad se impone sobre la precisión, y la repetición sobre el criterio. Así, la información empieza a moldear percepciones más que a transmitir conocimiento. En este entorno saturado, la verdad pierde nitidez. No desaparece, pero se vuelve difícil de distinguir.
Cuando todo parece importante, nada lo es realmente. El exceso de información no libera, confunde, distrae y fragmenta la comprensión de la realidad. Este es el punto de partida para entender cómo los medios influyen no solo en lo que sabemos, sino en cómo pensamos y en qué creemos. La tecnología como extensión de la mente. La tecnología siempre ha sido una extensión de las capacidades humanas, pero en el mundo moderno ha pasado a ser algo más profundo, una extensión directa de la mente. Herramientas como teléfonos, pantallas y sistemas digitales ya no solo facilitan tareas, sino que intervienen activamente en la forma en que pensamos, recordamos y tomamos decisiones. La frontera entre mente humana y tecnología se vuelve cada vez más difusa. Antes, la memoria y la atención eran habilidades que se ejercitaban de manera constante. Recordar información, orientarse en el espacio o concentrarse durante largos periodos formaba parte de la experiencia cotidiana. Con la tecnología digital, muchas de estas funciones se externalizan. Los dispositivos recuerdan por nosotros, calculan por nosotros y nos indican qué hacer a continuación. Esto libera esfuerzo, pero también modifica la manera en que funciona la mente. La atención, en particular, se ve profundamente afectada. Las tecnologías modernas están diseñadas para captar y retener el foco mental el mayor tiempo posible. Notificaciones, estímulos visuales y cambios constantes fragmentan la concentración. Pensar de forma profunda y sostenida se vuelve más difícil cuando la mente está acostumbrada a interrupciones frecuentes. El pensamiento se adapta al ritmo de la tecnología. Este cambio no es neutral. Al extender la mente hacia dispositivos externos, también se delega parte del control cognitivo. La tecnología no solo responde a nuestras necesidades, también las moldea. Influye en qué recordamos, qué olvidamos y qué consideramos importante. Comprender esta relación es fundamental para entender cómo la tecnología moderna no solo transforma el entorno, sino también la estructura misma del pensamiento humano. El producto de un sistema. El ciudadano moderno no surge de manera espontánea. Es el resultado de siglos de transformaciones acumuladas, la medición del tiempo, el poder organizado, la educación estructurada, el trabajo industrial, los medios de comunicación y la tecnología digital. Cada uno de estos elementos ha contribuido a moldear una forma específica de vivir, pensar y comportarse dentro de la sociedad contemporánea. Desde una edad temprana, el ciudadano moderno aprende a adaptarse a sistemas que ya existen. Aprende a cumplir horarios, a respetar normas impersonales y a desenvolverse dentro de estructuras que rara vez elige. La vida se organiza alrededor de obligaciones, expectativas y roles definidos desde fuera. Aunque se percibe como libre, gran parte de sus decisiones están condicionadas por el entorno en el que se mueve. La participación en la sociedad moderna exige competencias específicas, eficiencia, obediencia funcional, capacidad de adaptación y consumo constante de información. El ciudadano ideal es predecible, productivo y manejable. No necesita ser forzado abiertamente, basta con que interiorice las reglas del sistema y las reproduzca en su vida diaria. De este modo, el control ya no se ejerce únicamente desde arriba, sino también desde dentro. Esto no implica que el ciudadano moderno carezca de voluntad o conciencia, sino que opera dentro de límites muy definidos. Comprender estos límites es fundamental para entender las tensiones actuales, la sensación de agotamiento, la pérdida de sentido y la dificultad para desconectarse del ritmo impuesto. El ciudadano moderno es, en muchos aspectos, el reflejo vivo de un sistema que prioriza el funcionamiento continuo por encima del bienestar profundo. Un mundo que no se detiene. El futuro inmediato no se presenta como un gran acontecimiento lejano, sino como una continuidad acelerada del presente. Los sistemas que hoy organizan la vida, tecnológicos, económicos y sociales, no están diseñados para detenerse, sino para optimizarse y expandirse. El cambio ya no ocurre por rupturas visibles, sino por acumulación constante. La tecnología seguirá integrándose de forma silenciosa en cada aspecto de la vida cotidiana. Procesos que antes requerían decisión humana serán automatizados, medidos y anticipados. El ciudadano no será obligado a aceptar estos cambios, los adoptará porque resultan cómodos, eficientes y aparentemente inevitables.
El progreso se presentará como una mejora continua, aunque no siempre sea cuestionado. En este contexto, el tiempo se volverá aún más escaso. La atención será el recurso más disputado y la capacidad de concentración profunda, un bien cada vez más raro. Vivir en el futuro inmediato significará aprender a moverse en un entorno donde todo ocurre rápido, donde las respuestas se esperan al instante y donde detenerse puede parecer una desventaja. Si este análisis te ayudó a ver el mundo moderno desde otra perspectiva, te invitamos a seguir explorando, cuestionando y aprendiendo. Y no olvides a darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte otros conocimientos que te gustarán mucho. Esto es Conocimiento al Día. Nos vemos en el próximo video.